Hola, hola, cordial saludo para todas aquellas personas que pueden visualizar o escuchar el presente contenido. Mi nombre es Windy Vanessa Nazaret Gómez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre de la especialización de neuropsicología como opción de grado al programa de psicología virtual. El presente video tiene como finalidad dar cumplimiento a la actividad número 1 del curso de neurociencias cognitivas. Es un tema muy interesante, así que les invito a que no se vayan, a que no se retiren de sus pantallas y contemplen la siguiente presentación. Para hablar de percepción es necesario, primeramente, hacer énfasis en lo que es el procesamiento sensorial. Entonces, de este modo, se entiende como procesamiento sensorial a la manera en la cual el cerebro es capaz de ingresar, combinar y procesar información sensorial antes de responder de forma adecuada y adaptada a los estímulos externos presentes en el medio ambiente. Según Ayres, los sistemas sensoriales tienen una amplia influencia en la organización de la conducta, el aprendizaje y las emociones. El lento aprendizaje y los problemas de comportamiento en los niños frecuentemente son causados por una integración sensorial inadecuada en el cerebro. El procesamiento sensorial implica recibir información tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, organizándola y dándole sentido y dando respuesta a esa información procesada. De manera que nosotros recibimos información sensorial de nuestros sentidos, es decir, recibimos información visual, auditiva, táctil, del olfato y del gusto, pero también vestibular y propioceptivo. Transducción. La función más fundamental de un sistema sensorial es la transducción de una señal sensorial a una señal eléctrica en el sistema nervioso. Eso se lleva a cabo en el receptor sensorial. El cambio en el potencial eléctrico que se produce se denomina potencial receptor. Pero, ¿cómo se cambian las entradas sensoriales, como la presión sobre la piel, a un potencial receptor? Pues déjeme decirle o plantearle un ejemplo. Un tipo de receptor llamado mecanorreceptor posee membranas especializadas que responden a la presión. La alteración de estas dendritas al comprimirlas o doblarlas abre canales iónicos cerrados en la membrana plasmática de la neurona sensorial, cambiando su potencial eléctrico. En el sistema nervioso, un cambio positivo de potencial eléctrico de una neurona, también llamado potencial de membrana, depolarizar la neurona. Los canales iónicos mecanosensibles son canales iónicos cerrados que responden a la deformación mecánica de la membrana plasmática. Un canal mecanosensible está conectado a la membrana plasmática y al citoesqueleto mediante las ataduras similares a pelos. Cuando la presión hace que la matriz extracelular se mueva, el canal se abre, permitiendo que los iones entren o salgan de la célula. La estereocilia en el oído humano está conectada a canales iónicos mecanosensibles. Cuando un sonido hace que la estereocilia se mueva, los canales iónicos mecanosensibles transducen la señal al nervio coclear. Percepción. La percepción es la interpretación individual de una sensación. Aunque la percepción se basa en la activación de los receptores sensoriales, la percepción ocurre no a nivel de receptor sensorial, sino a nivel cerebral. De esta manera, el cerebro distingue los estímulos sensoriales a través de una vía sensorial. Los potenciales de acción de los receptores sensoriales viajan a lo largo de neuronas dedicadas a un estímulo particular. Todas las señales sensoriales, excepto las del sistema olfativo,
se transmiten a través del sistema nervioso central, se encaminan al tálamo y a la región apropiada de la corteza. El tálamo es una estructura en el proencéfalo que sirve como centro de intercambio de información y estación de retransmisión para señales sensoriales, así como motoras. Cuando la señal sensorial se sale del tálamo, se conduce al área específica de la corteza dedicada al procesamiento de ese sentido particular. El cerebro tiene áreas dedicadas al procesamiento de estímulos. En la presente imagen, en el lado A se observa el tálamo y en el lado B las regiones de procesamiento auditivo, visual y somatosensorial. ¿Pero qué es la agnosia? La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de la alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Fue quien introdujo la denominación de agnosia, entendida esta como un trastorno en el reconocimiento perceptual. El término agnosia finalmente se impuso. Clasificación de las agnosias según Ardila y Rosselli 2007. Agnosias visuales. Agnosia visual de objetos, acromatognosia, alexia agnósica, prosopagnosia, simultagnosia. Agnosia visual. Tal como hemos visto anteriormente, la información visual llega desde la retina, pasando por los cuerpos geniculados del tálamo hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas barbocelulares, y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas como en el área B4 relacionada con el color o el área MT relacionada con el movimiento. El procesamiento de la información visual, una vez ha llegado al área visual primaria, se realiza por separado para cada uno de los componentes de la imagen, tales como la forma, el color, el tamaño, entre otros. La presente imagen nos permite observar cómo la vía dorsal parte del córtex occipital estriado hacia el córtex parietal, que es donde se analizan los aspectos visoespaciales de la imagen visual. La vía ventral o rostral se dirige hacia el córtex temporal, que es donde se analizan paralelamente los aspectos más visoperceptivos. Agnosias espaciales según Ardila y Rosselli 2007. Trastornos en la exploración espacial, síndrome de Wallin, trastornos en la percepción espacial, incapacidad para localizar estímulos, alteraciones en la percepción de profundidad, distorsiones en la orientación de líneas, estimación errónea del número de estímulos, trastornos en la manipulación espacial, agnosia espacial unilateral, pérdida de los conceptos topográficos, trastornos de orientación y memoria espacial, agnosia topográfica, amnesia topográfica. Agnosias auditivas según Ardila y Rosselli 2007. Agnosia verbal, no verbal, para sonidos, amusia. Agnosias táctiles según Ardila y Rosselli 2007. Astereognosia primaria, secundaria, asimbolia táctil, amorfosíntesis.
Estructuras subcorticales. Sistema límbico. El sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras que se encuentran por encima y alrededor del tálamo y justo bajo la corteza. Incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y muchas otras áreas cercanas. Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y tiene mucho que ver con la formación de memorias. Tálamo. El tálamo es una parte del sistema nervioso central que trabaja y cumple su función de procesar información sensorial y motora. Gracias a la amplitud de núcleos que tiene la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas a la corteza cerebral, al lugar donde pertenecen. Amígdala. La amígdala tiene forma de dos almendras que se ubican en ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Cuando se estimula eléctricamente, los animales responden agresivamente. Si la amígdala es extirpada, los animales se vuelven muy dóciles y no vuelven a responder a estímulos que antes producían rabia. Cuando se extirpa, los animales se vuelven indiferentes a estímulos que podrían de otra manera haberles causado miedo e incluso respuestas sexuales. Hipotálamo, área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. Anatomía del interior del encéfalo. Muestra la glándula pineal y la hipófisis, el nervio óptico, los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo se ve en color azul y otras partes del encéfalo. Funciones de las estructuras subcorticales. Establecimiento de la unidad de la psiquis. Condiciona la actividad social del individuo, permitiéndole la adaptación a la realidad y conciencia del momento que vive. Regula el carácter. Interviene en los instintos de conservación individual y de la especie, por ejemplo, huida, búsqueda de alimentos. Modula la función viscerales y endocrina del organismo. Participa en el control de la vigilia y el sueño. Forma parte del proceso de excitación y atención. Tiene directa relación con la ira y la docilidad. Corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta. Estas son las siguientes: arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o neocorteza. Capas de la corteza cerebral. A lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Estas capas son las siguientes: capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna, capa multiforme. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo.
Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, a saber, vista, oído, olfato, tacto, sabor. Por otro lado, el área motora, las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se da origen a los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los monoteneural del tronco y de la médula espinal.